Y como es costumbre, ponemos en perspectiva una de las noticias más importantes de la jornada y por ello saludo en el estudio a esta hora a mi compañera Marta Moya. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Marta, hoy nos vamos a trasladar hasta Sudán, el país africano que desde hace 2 años y medio vive bajo fuego de una sangrienta guerra civil y que esta semana alcanzó un nuevo estado con avances clave de las fuerzas paramilitares de apoyo rápido. Sí, Andrés, ahora vamos a pasar a describir un poco más a los actores de la guerra sudanesa, pero antes vamos a lo más reciente. El pasado domingo y tras 18 meses de asedio por parte de las fuerzas de apoyo rápido, los paramilitares, que llamaremos a partir de ahora FARC, el domingo el grupo anunció la toma del cuartel general del ejército regular en la ciudad de Al-Fashir, el último bastión de los militares regulares en la región de Darfur, al occidente del país. Me refugio en Dios del maldito Satanás. Hoy es un día histórico. El Estado de 1956 ya no existe. Hoy izamos la bandera de la libertad. Hoy izamos la bandera de la libertad. Hemos rendido los honores, señor presidente. El derecho del pueblo sudanés está en nuestras manos y ahora estamos dentro de la 6ª División de Infantería. Durante casi 2 años, las FARC mantuvieron sitiada esta estratégica ciudad de Al-Fashir, atacando a civiles con drones y artillería y provocando la hambruna a más de 250.000 personas. La ONU denuncia ejecuciones sumarias en terreno a pesar de las dificultades para reportar la situación allí por el apagón de las telecomunicaciones en esa región controlada por los paramilitares. El ejército regular, efectivamente, confirmó también su retirada del territorio para, dicen, salvaguardar la vida de los civiles. Todos han seguido de cerca lo ocurrido en Al-Fashir. Ciertamente los líderes locales, incluyendo los de seguridad, consideraron que debían abandonar la ciudad debido a la destrucción y al asesinato sistemático de civiles. Acordamos con ellos abandonar la ciudad y dirigirnos a un lugar seguro para proteger al resto de los ciudadanos y al resto de la ciudad de la destrucción. Marta, hablemos entonces de por qué es tan importante la toma de esta ciudad de Darfur del Norte por parte de los paramilitares en el marco de la guerra sudanesa. Bien, Andrés, pues primero vamos a hablar de Darfur, la región en general, que entre 2003 y 2009 ya sufrió masacres, limpieza étnica y un genocidio descrito como tal por la justicia internacional que mató a más de 600.000 personas. Bien, ahora las FARC, a raíz de la guerra de 2023, ya tenían prácticamente el control de todo el territorio occidental de Darfur, que daba Al-Fashir, donde las tropas sudanesas albergaban a su 6ª División de Infantería. Bueno, pues con la toma paramilitar de la urbe, de facto, controlan todo el Darfur del Norte, así como las líneas logísticas y de suministro para una eventual ofensiva hacia el este y el centro de Sudán. Esto debilita la posición del ejército regular y refleja la incapacidad de los militares de alto rango, que están aislados en Port Sudán, de liderar frentes lejanos. Se cae, de alguna manera, la narrativa de una victoria militar regular, al tiempo que lo que más preocupa ahora es una división de facto física del territorio, donde el ejército controla el centro, el norte y el este, y las FARC, los paramilitares, dominan tanto el sur como el occidente de Sudán. Esta victoria paramilitar, Marta, sobre Al-Fashir se enmarca, como decíamos, en una guerra que ya se encamina hacia su 3er año, pero que tiene raíces más profundas. Sí, Andrés, de hecho voy a hacer un poco de contexto histórico porque realmente se data el inicio de la guerra civil en abril de 2023, pero realmente la raíz viene de mucho tiempo atrás. Sudán fue un protectorado anglo-egipcio durante la primera mitad del siglo XX y en 1956 se independiza bajo una fuerte división étnico-religiosa. El norte, más pudiente, mayoritariamente árabe y musulmán, y el sur, menos desarrollado, mayoritariamente cristiano y animista. Lo que llevó a 2 guerras civiles. De hecho, la segunda partió el territorio en 2 estados en 2011, dando paso a lo que hoy conocemos como Sudán del Sur. Entre tanto, en 1989, el dictador Omar al-Bashir dio un golpe de Estado y gerenció la Segunda Guerra Sudanesa, la secesión de los Sudanes y el conflicto de Darfur.
condenado por la CPI como genocidio contra las poblaciones no árabes. Hablamos de Darfur. El régimen de al-Bashir llegó hasta 2019 con el golpe de Estado conjunto del ejército comandado por Abdel Fattah al-Burhan y las FARC comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo. Bien, quedémonos con estos dos personajes, al-Burhan y Dagalo. ¿Por qué pasaron de comandar entonces juntos un golpe de Estado ahora a ser actores en guerra declarada? Bien, Andrés, pues de hecho, ACNUR, hablando de lo más reciente que ha pasado en Al-Fashir, nos da una muestra de esa crisis humanitaria en Sudán. Y vamos a ver qué dice ACNUR al respecto. Nuestros recién llegados informan de asesinatos generalizados por motivos étnicos y políticos, violencia indiscriminada que afecta especialmente a los más vulnerables. Tenemos testimonios de personas con discapacidad que fueron ejecutadas, que fueron asesinadas porque no pudieron huir, pero también nos llegan noticias de personas que intentan abandonar la ciudad y consiguen salir de ella, pero que en el camino son capturadas y también son asesinadas a tiros por motivos desconocidos. Vamos a seguir hablando de la crisis humanitaria en Sudán. Andrés, los datos hablan por sí solos. Hablamos de un país de cerca de 47 millones de habitantes en el que más de 30 están en situación de necesidad. Una guerra que, según la enorme variación de cifras que dan las diversas fuentes, podría ascender ya a más de 150.000 muertos. Los desplazados han llegado a 14 millones a lo largo de estos 2 años. Ahora mismo todavía hay casi 10, 9,8. De hecho, más de 4 millones de personas se han ido del país a territorios fronterizos y también inestables como son Chad, Etiopía o incluso Sudán del Sur. Cerca de 25 millones de sudaneses viven bajo condiciones de inseguridad alimentaria y 2 millones padecen riesgo inminente de hambruna. Además, enfermedades como el cólera se han disparado, matando a más de 2.500 personas registradas, que podrían ser más. Solo estas cifras del cólera en el año 2024. Números que dimensionan una guerra muchas veces olvidada y carente de toda la financiación que requiere. Bien, ahí estaba el contexto de la crisis humanitaria, Marta, pero entonces vamos a volver a los actores en guerra y usted nos comentaba quién eran estos dos personajes. Dagalo y al-Burhan, ahora sí vamos a ello. Por un lado están las fuerzas de apoyo rápido, las FARC, el grupo paramilitar más poderoso surgido de la era al-Bashir, que evolucionaron de la milicia Janjaweed, financiado por el propio exdictador para reprimir entonces a los rebeldes del sur y combatir en Darfur. Estas son comandadas, como decía, por Dagalo, se unieron con el ejército para dar un golpe de Estado en 2019, establecieron un gobierno de transición y una nueva constitución. Para entonces, al-Burhan y Dagalo eran adjuntos, hasta que el Consejo de Transición designó a un primer ministro ajeno a estos dos nombres que, por lo que sea, no les gustó y en 2021 dieron otro golpe de Estado conjunto. Intentaron una nueva transición hasta que las luchas de poder fueron detonantes de la ruptura total en abril de 2023 con el reinicio de la guerra civil que deja el panorama que hemos visto ahora. Ahora mismo el general al-Burhan, reconocido internacionalmente, se niega a detener los combates. Reiteramos nuestro compromiso de continuar la lucha por la dignidad, derrotar la rebelión y no hacer concesiones ni reconciliación, cueste lo que cueste. Mientras este mismo año, Andrés, los paramilitares de las FARC caminaron hacia la creación de un gobierno y una constitución paralela en Kenia, sin apoyos sólidos entre la comunidad internacional y, por supuesto, sin los apoyos del ejército regular que gobierna la otra parte de Sudán. Bien, y por último, Marta, mirando hacia adelante, ¿qué escenarios podríamos esperar en Sudán en un mediano o largo plazo? Bien, pues es difícil, ¿no?, hacer cálculos con una guerra de estas dimensiones y características y con unas negociaciones que parecen débiles entre las partes, unas negociaciones indirectas en Washington. Podríamos ir hacia un conflicto prolongado, sumado a una ruptura física del territorio, que sería ya la segunda. Ver quién se queda con los recursos muy importantes, como el oro, el petróleo y las tierras agrícolas, que son imprescindibles para la subsistencia del país. Además, habría que ver quién se queda con los corredores
corredores comerciales como por Sudán, Jartum, la capital, y Al-Fashir, recientemente tomada por las FARC. Podríamos ir a futuro a una victoria de alguna de las dos partes e incluso a una intervención internacional, lo que se antoja, no obstante, complicado por el propio cariz del conflicto. Donde más cerca estamos ahora mismo sería de un colapso humanitario total y una crisis regional especialmente marcada por el gran flujo de refugiados que hay ahora mismo en Sudán. Recordemos, 9,8 millones de desplazados. En estos momentos hemos llegado a 14. Reflejo de una guerra olvidada por el mundo, como ha sido catalogada también. Marta, muchas gracias por poner en contexto este tema. A ti, Andrés, gracias.